creo que habría que preguntarnos cuáles son las características generales de la cultura en este momento, pues, ¿no? Se habla hoy de que hay tres etapas, que hubo 3 etapas de la cultura, estamos en la tercera etapa, donde la primera era entendida como un ordenamiento o como un sistema que daba un orden y un sentido al mundo para el hombre. Significaba una jerarquización de modelos, de referentes y de valores, es decir, era un bagaje que se transmitía parentalmente, es decir, los padres lo transmitían o la sociedad lo transmitía mediante instituciones como la familia, la educación, la escuela y la iglesia, en este caso en Occidente, y que de alguna manera el individuo quedaba suprimido ante los ordenamientos de la colectividad, pues él era parte de, pero no podía modificar ningún elemento de la cultura, ¿no? Surgen las primeras democracias, entonces el individuo se pone como el eje central de la sociedad. Aquí sí el individuo va a empezar a eliminar estas ideologías que eran heterónomas para pasar a las más bien ideologías autónomas. El orden en ese momento se vuelve susceptible de modificarse por el individuo, la cultura se puede modificar por el individuo. El arte surge en la modernidad, no de manera absoluta, pero sí con, digamos, un elemento muy característico, como una corriente, digamos, contestataria en relación a los valores del dinero y del poder político, y digamos, de los valores dominantes. O sea, el arte buscaba contradecirlos o criticarlos o juzgarlos, ¿no? Ya en la tercera etapa, que es una etapa que se da a inicios de la sociedad del consumo, que es a mediados del siglo XX, pero que tiene un mayor esplendor en los años 80, ya vemos una modificación en el sentido y el significado del arte. Ahora el arte está de alguna manera embebido por el mercado, por el carácter capitalista y el carácter económico que digamos que es global, ¿no? Es decir, vemos ya a un artista, ya una producción artística con características más de mercancía que características de una obra de arte, pues, ¿no? Es decir, ¿qué arte nos referimos cuando hablamos de arte dentro de una cultura que es una cultura de mercado o una cultura netamente económica, pues? Mientras antes la cultura era un reflejo del mundo, ahora el mundo es un reflejo de la cultura, pues. Las relaciones humanas, las relaciones entre los hombres son los que generan una sociedad y eso es lo que es la cultura en sí mismo. Se hace camino al andar, la sociedad conforme va formándose, creciendo a lo largo de la historia, es gracias y por y para las necesidades culturales que tiene, ¿no? Yo creo que como pocos elementos del ser humano, la cultura forma parte de esta cohesión social. Nosotros así lo vemos en la Cooperacha, como compañía de títeres que se dedica al arte, la cultura en una sociedad como la nuestra. La formación de la sensibilidad de los seres humanos es la clave de esto. Y nosotros nos dedicamos a hacer teatro para los niños, de modo que esta incidencia que podemos tener, o que a veces no logramos, o que no tenemos, o que desconocemos, o que no nos interesa, en la formación de la sensibilidad de los niños, es lo que nos da la única posibilidad de aportarle algo a la sociedad, ¿no? Cuando uno se preocupa por entender el desarrollo educativo en otro tipo de países, a esto le dan una fuerza muy grande, donde más que nada se piensa en el ser y no en el tener. Cuando en casa, cuando a los niños se les comparte, se les enseña el interés por la cultura y por el arte, se va generando un desarrollo y se van abriendo temas pues que van a ser valiosísimos porque abren a posibilidades de diálogo, a intereses en común y que considero que es algo maravilloso porque forman identidades sociales, identidades culturales. De pronto me da la impresión de que el arte se ha prostituido, al igual que la cultura, la alta cultura, en pos del entretenimiento, más que en pos de producir, de impactar precisamente en el individuo como un referente de sentido, pues, ¿sí? Como un horizonte de sentido. Yo creo que esa es la labor de las versiones culturales, crear estos horizontes de sentido que antes el arte creaba, es decir, un Van Gogh o un Dalí o un Federico García Lorca, tenían una intención, era generar un sentido, una crítica, pero que el espectador traducía en un cambio en su forma de vivir, en su estilo de vida, ¿no? Sí, decía Bertolt Brecht, tiene una frase que me gusta mucho, que dice que el arte no es un espejo donde se debe reflejar la sociedad,
sino que el arte es un martillo con el cual hay que formar a la sociedad. Yo creo que las organizaciones culturales, sean de corte privado o corte público, tienen esta obligación de generar o de promover o de apoyar e incentivar a aquellos artistas o aquellas expresiones o aquellos colectivos que realmente busquen promover cierto conjunto de valores, cierto conjunto digamos, de estos horizontes de sentido para poder generar referentes en un mundo en el que los grandes relatos o los grandes referentes han desaparecido. Desgraciadamente hoy los modelos, las metas y los mitos son producidos por las grandes industrias culturales que como finalidad última tienen la creación de una sociedad universal de consumo. Los que pretendemos ser críticos del Estado, críticos de las políticas culturales, críticos de las instituciones, los artistas independientes, que de repente nos conformamos como organismo de la sociedad civil o como compañía de teatro o como grupo de rock o de jazz o como orquesta o como lo que sea, o escritores o un editorial o una revista, creo que el papel que tenemos que hacer es el de, en primer lugar, de observatorio de la vida cultural y de las políticas culturales, para que a partir de allí, de un análisis serio, no formal ni académico, pero sí serio, generar una crítica y luego además no quedarnos en la crítica, sino generar una propuesta. El compromiso más importante para un artista es no nada más ver, como estar en tu torre de marfil o en tu observatorio. Yo creo que en ese sentido es muy importante lo que podemos hacer, ¿no? De modo que el día que esto se articule de manera orgánica y bien y se convierta en una política pública verdadera y penetrante en toda la sociedad, con un gasto eficiente y transparente, se va a hacer una maravilla. Creo que se está dibujando, se están sembrando muchas semillas en ese sentido, pero aún no está. La Cooperacha es un grupo de teatro que nace en los 70s, a finales de los 70s, en el 79. Lo formamos un compañero y yo a partir de nuestra actividad en un grupo que se llamaba 3+4 en aquella época, que trabajamos del 1972 a 1979. Nacimos como un colectivo que venían de trabajar para el Departamento de Bellas Artes y como grupo de teatro, y queríamos hacer un grupo de teatro callejero, más cercanos a esta dinámica de la población y buscar público, porque en esa época, como yo creo que actualmente también, el público del teatro era muy reducido, aunque más o menos teníamos nuestro público, ¿no? De rara vez dábamos una función para menos de 200 personas, que creo que ahorita sería un público estupendo. Veíamos grupos de teatro de la calle, principalmente, se llamaba Cleta en México, el grupo Zumbón, Los Mascarones, y luego en San Francisco el Mime Troupe, La Candelaria, en Colombia los veíamos en la prensa. Entonces queríamos ser un grupo de teatro de ese tipo y muy cercano a los movimientos estudiantiles y cosas por el estilo, ¿no? Entonces decidimos formar una cooperativa, ir a la calle y pasar el sombrero. Y nos empezó a gustar todo esto del contacto directo con la calle, gestionar tus propios recursos, que la gente, en vez de pagar la taquilla en un teatro, en una institución, y dé la vuelta por la administración y te llegaba directo, ¿no? Y entonces así empezamos a trabajar. Se nos empezó a antojar también regresar al teatro y regresar a generar proyectos de video, de giras y toda esa cosa. Y esto ha hecho que produzcamos más de 500 piezas de títeres y escenografías, piezas únicas, más de 100 obras de teatro, video educativo, y sobre todo yo de lo que haría como significativo de la Cooperacha es este lenguaje de los títeres, que consideramos que es un lenguaje propio,
de generar títeres a partir de la caricatura mexicana, de la cultura popular mexicana, de la plástica mexicana, de la escuela de pintura mexicana. Entonces esa cercanía con la pintura y el cómic, la caricatura, nos hizo generar un poco esto, ¿no? Y eso es en parte por mí. Olga Gámez, que es la codirectora del grupo, a veces se inclina más por la literatura. Entonces creo que eso nos ha dado un equilibrio más o menos bastante bueno para generar una poética y una teatralidad, y que nos ha permitido ahondar en el campo de la televisión, del video, del teatro de sala y del teatro de calle. Entonces, a grosso modo, eso ha sido, ¿no?, la cooperacha. Esta manera de trabajar pues, nos ha permitido generar proyectos de autogestión, sobre todo. El hecho de ser una cooperativa y una cooperacha hace que te hagas coproductor de manera muy fácil, que te hagas autogestor de manera natural. Y entonces hemos desarrollado una cierta facilidad para acercarnos a instancias como la Universidad de Guadalajara, como el FONCA, como Conaculta, como el Fideicomiso México-Estados Unidos o como Indesol, para generar proyectos de calidad teatral y de incidencia social. Hay un área que la cooperacha también se ha desenvuelto bastante bien, creo, y con resultados satisfactorios, sobre todo para nosotros, de trabajar en las colonias más violentas y vulnerables del Estado. Llevamos nuestro teatro ambulante a las colonias más apartadas, a pueblos donde nunca ha habido teatro, y tratamos de llevar con la misma formalidad o seriedad o calidad que vamos a un festival cervantino o a Manizales, llevar a estas colonias el lenguaje y el trabajo teatral que hacemos. La Casa Reforma está en uno de los primeros solares con los que se funda la ciudad, que según sacamos cuentas llegaban hasta esta calle, que era aquí en el Templo de San José, la ermita de la Concepción. Gracias al ayuntamiento que nos lanza este reto de casarnos con la más vieja de la ciudad de las fincas, y nosotros lo aceptamos y se rejuvenece. Para esto se hizo gracias a que nos acercamos con el municipio en el 2008, hace 8 años más o menos, y le ofrecimos la posibilidad de que, pues ya es una cantidad importante de títeres la que tenemos a lo largo de esos 37 años, cerca de 500, que han sido construidos en esta compañía que yo dirijo y en la que han participado fácil unos 80 artistas. Nosotros pensamos en que, pues bueno, algún día hay que irse a otro lado, y entonces que no se pierdan, como se han perdido grandes colecciones de títeres de México a lo largo de los siglos, y que entonces en vez de que se pierdan, pues que formen parte de algún acervo, ¿no? Entonces les gustó la idea y empezamos a trabajar en un comodato de un terreno, una finca donde se pudiera, y fue que se escogió esta finca, ¿no?, que tiene una maravillosa historia al devenir de estos siglos, y bueno, ahora se presta para que nosotros generemos un proyecto de un centro cultural para la niñez. Y entonces, gracias a la sensibilidad del municipio de Guadalajara, del ayuntamiento, del cabildo, se genera este proyecto y se presenta a la federación. Entonces la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a través de Conaculta, acogió nuestras gestiones y nuestras peticiones, y nos han otorgado hasta este momento alrededor de 13 millones de pesos. Y con ese dinero se lograron los 2 primeros objetivos más importantes de la casa, o más primarios, ¿no? El rescate de la casa, el salvamento, salvaguardar la finca y rescatarle, recuperarle todo su lenguaje, toda su historia, todas sus palabras que las canteras tienen, y que la gente pueda entrar y sentarse en un patio como este del siglo XVII, en un piso de estas canteras que son el origen de la ciudad, y que pueda estar haciendo cultura, tomando clases, viendo obras de teatro, escuchando música, o simple y sencillamente viéndola, ¿no? Porque va a ser un museo, va a ser una ludoteca, y que también va a estar dedicada a la memoria y la atención que se debe tener por las nuevas generaciones
al centro histórico, ¿no? Es un centro histórico que prácticamente ha sido destruido y que nos queda, no muy poco, yo no diría muy poco, pero tampoco mucho. Pero queda lo suficiente para que valga la pena cuidarlo. Hay un teórico que se llama Ken Robinson, que tiene un libro que se llama El Elemento, y él parte de un postulado bien simple, que es el estar en tu elemento, ¿no? Dice que el ser humano, por naturaleza, tiene un elemento, y que a temprana edad puede ser identificado, pero que la sociedad o el sistema educativo, en este caso en concreto, se ha enfocado más por el pensamiento lógico-matemático, o trata sí, de darle prioridad a la transmisión de este conocimiento y que olvida aspectos como la creatividad, ¿no? O como la expresión artística, es decir, que no le abona, que no le da, incluso no le da las mismas horas que le da a la formación lógico-matemática o al estudio del idioma, ¿no? Del español en este caso. Entonces, decía Nietzsche que si el superhombre se parece a alguien, es al niño, por la curiosidad y por la novedad y el asombro con el que mira al mundo. El gusto por el arte, el gusto por la literatura, por la música, por la danza, por todo lo que el ser humano hace con el espíritu, es algo que se aprende y que yo creo en un primer momento tiene que ser estimulado por la familia. ¿Por qué se dedica uno a la niñez? Porque creemos que es la etapa de la vida más importante. Los padres son los responsables de la primera etapa de formación de la sensibilidad del ser humano. Los maestros de la segunda etapa de la formación de la sensibilidad de los seres humanos. Los que nos dedicamos al arte para los niños somos como los intrusos o los que se están metiendo en este terreno que no es de ellos, no son nuestros hijos, ni son nuestros alumnos. Pero les mostramos luego un monstruo, les mostramos luego un payaso que los dejó marcados para toda la vida. Entonces, el dedicarte a la niñez significa apoyar a la formación de estos seres humanos con sus padres y sus maestros. La educación juega un rol muy importante por el tiempo que los niños pasan dentro de una institución educativa. Entonces, yo considero que debe ser una prioridad absoluta de la educación del sistema educativo mexicano, nacional, promover y estimular a temprana edad la creatividad y también el gusto por el arte. O sea, decía Diego Rivera que, yo no sé si sea cierto, pero alguna vez escuché una entrevista que le hicieron, una grabación, donde él dijo que el arte es tan bueno al espíritu humano como al organismo del ser humano, ¿no? Porque nuestro cerebro segrega sustancias que prolongan el estado de bienestar físico, no solamente espiritual, ¿no? Entonces el arte tiene que estar en todas partes, dice él, porque si no está en todas partes, el ser humano no va a producir esas sustancias que le hagan sentirse bien, tener estos estados de ánimo, ¿no? que son propios y solamente producidos por el arte, pues. Yo creo que habría que precisar un poquito más entre si la cultura o el arte o las artes o la cultura en general o la cultura y las artes, qué tanto inciden y qué tanto penetran o qué tanto modifican las conductas sociales o la problemática social, ¿no? Porque además nosotros lo hemos visto y lo hemos experimentado en la práctica, ¿no? En las calles. Sí sentimos la necesidad de aportarle algo a la sociedad, como la posibilidad de que lo que nosotros le decimos a los chavos en estas colonias a las que vamos, y que a veces ellos tienen como expectativa ser un halcón, entrar a la delincuencia, hasta llegar a ser un sicario. Lo que creo que ha sido muy importante en el trabajo que hacemos con ellos es que les ofreces la opción, la alternativa de decidir. Cuando nosotros luego ya aprenden a que también pueden hacer poesía, que también pueden tocar un instrumento, que también pueden hacer teatro, a que también pueden hacer fotografía,
Y entonces los talleres y las obras que nosotros vamos y hacemos con ellos se convierten en una parte más de su vida. No es la solución, jamás es nuestra intención que sea eso, pero entonces queremos aportar eso, o sea, como la oportunidad, la capacidad de decisión que ellos pueden tener de que, pues así como puedo hacer esto otro. Puedo tomar un arma o puedo tomar un sax. Puedo agarrar un guiñol o agarrar una navaja. O sea, y entonces esa disyuntiva que les da a ellos esa confrontación con la libertad de decidir es la que se nos hace muy padre, muy importante y que nosotros la quisiéramos aportar porque además de grande ya es difícil que tomes esa decisión y de chavos sí, y lo hemos visto con chavos que no, yo no sabía que podía hacer esto, que padre, quiero seguirle. Entonces esa es la razón por la que nos dedicamos principal, como dice Hacienda, preponderantemente a la niñez, ¿no? Nos dedicamos a todos los públicos, pero preponderantemente a la niñez. Considero que la cultura como un motor de desarrollo, no solamente en lo económico, también en lo espiritual, genera una cohesión, ¿no? Es decir, esta identidad a partir de la cultura, ¿no? Es decir, de lo universal, ¿no? En lugar de generar una sociedad universal de consumo, deberíamos generar una sociedad universal de consumo cultural, pues, ¿no? Y que va más integrada en el ser, en descubrirse, en descubrir en el otro, en leer en el otro, en preocuparte y sensibilizarse hacia el otro y hacia ti mismo. Cuando todo está en ir aumentando el tener, el mundo de cosas, el mundo de objetos, se nos pierden los valores y va por un camino completamente distinto. Yo creo que la cultura en general y las expresiones artísticas en general pues deberían ser un agente de cohesión social, de identidad social, es decir, los grandes artistas y los grandes teóricos fueron muy sensibles a su tiempo, pues, o sea, pudieron captar la esencia de un tiempo, de un momento, de una generación, y además su grandeza radica en que en que toda una generación se identificó con ellos, pues, ¿sí? O sea, dijo, sí, esto está sucediendo, eso está pasando, ¿sí? Aldous Huxley, Bradbury, George Orwell, Philip K. Dick, etcétera, 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 ¿no? O sea, tuvieron esta aceptación por una generación, incluso la generación Beat, ¿no? Hablando de Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, fueron personas que tocaron las partes más sensibles y más prohibidas de una cultura que estaba en decadencia, pero que no se había dado cuenta de ello. Entonces, de pronto el arte es catalizador, ¿no? Es decir, libera aspectos que no se dicen, pero que se deben decir. Entonces, creo que en ese sentido va más esta unificación y este desarrollo social a partir precisamente de la estimulación temprana y del fomento de la cultura en todas sus expresiones desde la niñez, ¿no?